Eh, Bienvenidos a el evento técnico número 17 del año, hoy 15 de septiembre, denominado Reconocimiento y Reputación Digital de las Marcas. En mi carácter de maestro de ceremonias voy a presentar la agenda. Primero vamos a tener un juramento de la bandera con nuestra nueva socia Daniela Robalo. Después vamos a dar la palabra a nuestro presidente Eduardo Consuelo para que nos dé la bienvenida. Vamos a presentar dos videos publicitarios muy rápidos y me voy a permitir leer la semblanza del expositor, la expositora en este caso, Ingrid Álvarez, para terminar alrededor de las 9:50, 10 de la mañana para comentarios y preguntas. A las 10 de la mañana tendremos el reconocimiento finalmente. Muy bien. Comenzamos con el juramento a la bandera. Daniela Robalo, por favor. Gracias. Les voy a pedir si tienen posibilidad ponerse de pie para que digamos juntos el juramento a la bandera. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. Gracias, Dani, por tu participación. Muy bien. A continuación, nos dará la bienvenida nuestro presidente del Grupo Estado de México, Eduardo Consuelo. Adelante, Lalo. Gracias, Millán. Buenos días, amigos y socios de IMEF. Este es su instituto. Sean bienvenidos a este 17º evento técnico de IMEF, Estado de México, por este año. Les quiero compartir que ayer, 14 de septiembre, el IMEF emite opinión al paquete económico 2022 y entre varios puntos, el IMEF recibe con beneplácito un paquete económico consistente con la prudencia fiscal y con modificaciones que mejoren la eficiencia recaudatoria. No obstante, consideramos que sigue quedando pendiente una reforma fiscal integral que permita solidificar las finanzas públicas en el largo plazo y que en su vez promueva la inversión y el crecimiento económico sostenido y elevado después de la reactivación post-pandemia. Este comunicado completo se encuentra en la página del IMEF, imef.org, se lo recomiendo. Y en un tema muy patrio, les quiero compartir una cápsula histórica. Son unos cuantos segundos. El himno, el escudo y la bandera nacional son los símbolos patrios de México que representan la entidad nacional. Antonio López de Santana en 1853 convoca un concurso para componer el himno nacional mexicano. Tenía que ser un tema patriótico, con cultura del país, que surgiera el orgullo nacional. El poeta Francisco González Bocanegra fue el ganador del concurso. Esta composición alude a las batallas y victorias mexicanas. La música es del español Jaime Nuno. Fue interpretado por primera vez en público el 15 de septiembre de 1854 en el Teatro Santana, luego llamado Teatro Nacional de México. Desde su creación, el himno tuvo que esperar hasta 1943 para ser oficialmente el himno por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho. Y desde su nacimiento tenía 10 estrofas. Después, en 1943, quedó solo en 4, más el estribillo que siempre se repite. Y bueno, esto se los quería compartir porque un día como hoy fue tocado por primera vez nuestro himno y seamos orgullosos de él. Bueno, y ya para hoy, muy contento por tener la presencia de Ingrid Álvarez, quien es socia y directora de Metrix. Muchas gracias, Ingrid. También agradezco a Carles Chávez de Icaza al ser el enlace con tan distinguida ponente y es el presidente nacional de comunicación de IMEF. Les agradezco por atender esta cita para conocer sobre reconocimientos y reputación digital de las marcas. Bienvenida, Ingrid. Bienvenidos todos. Esta es su casa. Empezamos. Gracias, Lalo. A continuación vamos a tener el primer video. Si nos haces favor, Ade, de presentarlo. Gracias.
Vamos al segundo video. Ya fueron los dos videos. Ah, ya fueron los dos, perfecto. Es que yo vi como que eran de la misma compañía, entonces pensé que eran dos distintos. Bueno, pues con mucho gusto voy a presentar a nuestra invitada, expositora, Ingrid Álvarez Rivadeneira. Ella es comunicóloga de la Universidad Internacional de Cuernavaca y ella desde su primer contacto con la investigación de mercados en proyectos de la universidad ha creído que los datos y la información que dicta el comportamiento es la más relevante para uso público. Es por eso que desde su incursión profesional se ha dedicado a generar indicadores que otorguen a los tomadores de decisiones información en tiempo real que les permite atender los riesgos y oportunidades de acuerdo a lo que dicta el comportamiento digital. Ella ha desarrollado su carrera profesional basada en la ciencia de datos, administración de proyectos y análisis de inteligencia, logrando constituir diferentes áreas con base en el seguimiento de objetivos de corto, mediano y largo plazo. Construyó junto a su equipo algoritmos que permiten el entendimiento del comportamiento y patrones que se dan en medios digitales, siendo pieza clave en el desarrollo de tecnología con inteligencia artificial que permite la toma de decisión en tiempo real y predictiva para cada uno de sus clientes. Nuestro amigo Carlos Chávez de Icaza, aquí presente, él es presidente de comunicaciones y relacionamiento de nuestro Consejo Directivo Nacional de IMEF, es director de la misma empresa y nos comenta que Ingrid es una de las estrellas del equipo. Así es que eres muy bienvenida, Ingrid, a nuestro evento y gracias por participar con nosotros. Adelante. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer al IMEF Estado de México por permitirme participar en este espacio y bueno, voy a proceder a compartir la pantalla. Solo si me ayudan a confirmar que ya pueden verla. Correcto, sí. Adelante. Perfecto. Ya se ve, la veo. Muchas gracias. Como bien se comentaba en un inicio, el objetivo de esta ponencia es hablar sobre el reconocimiento y la reputación digital de las marcas en dos sentidos principalmente. En función del posicionamiento que hacen las marcas en medios digitales y también de la inteligencia, es decir, cómo se mide o cómo se revisa toda la información generada por las marcas. Y a través de esto vamos a poder entender lo que es relevante hoy en día para la reputación digital de cada una de las empresas que existen allá afuera. Vamos a empezar con estas 5 premisas. Aquí para puntualizar algunas cuestiones que son relevantes para el resto de la presentación. Lo primero es la realidad digital es la realidad. Aquí nos referimos a que la realidad tiene dentro de sí misma lo digital. Y ahora voy a explicar más adelante a qué nos referimos con esto. La vulnerabilidad de las marcas depende de qué tan visibles son, también qué tan visible es la marca, qué tan reconocida es, qué tanto posicionamiento tiene, también depende de ello su vulnerabilidad. La problemática reputacional de las marcas radica en la incongruencia entre su visión y las acciones que realiza, es decir, cada una de las marcas, las empresas tienen determinadas una misión y una visión, y hoy en día aquellas empresas o aquellas marcas que no cuentan con una congruencia entre la visión y su misión y las acciones que va realizando para su posicionamiento, significan un problema y también puede llevar a una reputación negativa y también más adelante lo vamos a explicar con mayor detalle. El cuarto, cualquier stakeholder puede convertirse en un activista, incluidas las marcas. Esta también es una de las premisas que hoy en día
tiene una alta relevancia y es que el activismo, el tener un propósito, es una de las formas de posicionamiento que mejor funcionan. Lo podemos ver con distintas marcas y lo podemos ver con los activistas en sí. Cuando se tiene un propósito se logran distintos objetivos y a través de esto las empresas pueden también tener un mejor posicionamiento. Entonces también vamos a hablar un poco de lo que es el activismo empresarial. Y las soluciones radican en los objetivos que establecen las marcas para cambiar sus escenarios. Nosotros somos fieles seguidores de los escenarios y estamos conscientes de que lo que tiene que hacer una marca son distintas acciones que vayan en función de un objetivo que esté alineado a su visión, a su misión, y que finalmente trabajen por que la empresa caiga en un posicionamiento, en un escenario positivo, pero hay acciones que también llegan a caer en escenarios negativos y eso es parte de lo que vamos a explicar a continuación. Bien, como lo decía en un inicio, la realidad digital es la realidad. ¿Qué sucede? Y aquí queremos explicarlo de cómo muchas de las marcas, todavía incluso a nivel mundial, tienen esta idea de que la realidad es una realidad análoga, es decir, todo lo que está fuera de lo digital. Y en realidad lo que sucede en la digital es un reflejo de la realidad análoga. Pero voy a explicar un poco más por qué esto no es así. En realidad lo que sucede es que lo análogo y lo digital forman parte de nuestra realidad y como bien lo indican estas dos flechas, tanto lo digital aporta a lo que sucede en lo análogo como lo análogo a lo digital. Y es que hasta ahora hemos llegado a pensar que lo digital era hasta cierto punto suplementario en la realidad, es decir, como si fuera una realidad virtual, algo distinto a lo que nos pasa en nuestras vidas todos los días y que está construido por una tecnología humana, pero en realidad no es así, es justo al revés. Incluso lo digital hoy en día nos permite entender mucho a mayor profundidad lo que sucede en la realidad. Y esta es una premisa de las más importantes porque entre más entiendan las empresas que lo digital forma parte de la realidad, mucho mejor van a poder hacer mediciones de su reputación en lo digital y entender que eso se refleja finalmente en la reputación que tiene la marca a nivel análogo. Es decir, si hay una tendencia negativa en los medios digitales sobre una marca, eso también se va a ver reflejado en lo análogo, es decir, alguien lo puede comentar en la mesa mientras están platicando en una comida o con amigos, o puede ser parte de la discusión de lo que llamamos análogo, que es lo que está fuera de la realidad virtual, pero no quiere decir que lo virtual o lo digital no forme parte de la realidad. Entonces, al entender este concepto en principio, y aquí les recomendaría a este escritor que se llama Rais Bussom, que tiene un libro que se llama La estructura conceptual de la realidad digital, muy interesante, muy apegado a la filosofía de lo que es la realidad digital y cómo sí forma parte de la realidad análoga y cómo también nos va construyendo, nos va ayudando a entender los comportamientos y nos dice cómo podemos hacer también una lectura de lo que sucede en lo digital y por qué sí tiene un impacto en el comportamiento análogo. Entonces, vamos primero con esta parte para entender por qué el reconocimiento y la reputación digital sí marcan lo que sucede con las empresas en todos los niveles de la realidad. Esta es la primera parte. A partir de ahora, vamos a tomar un caso. Toda la explicación de esta ponencia va en función de un caso. Es un caso de la compañía Coca-Cola, todos la conocemos y esto lo hicimos para que fuera mucho más sencillo entender el caso. Y voy a empezar dándoles un contexto de específicamente sobre qué caso vamos a estar hablando. La mayoría de los que estamos aquí presentes pudimos ver hace unos meses que el futbolista Cristiano Ronaldo realizó una acción que afectó después a las acciones de Coca-Cola.
Esto se dio durante la Eurocopa y ahora les voy a platicar un poco la cronología para que podamos entender cómo se fueron dando los hechos en ese momento y cuál fue el impacto que tuvo, la afectación que tuvo en la reputación de la marca, que es parte de las mediciones que son relevantes para las empresas y que se puede entender qué es lo que sucede en lo digital, que forma parte de nuestra realidad y que resulta importante para tomar las decisiones correctas y que vayan encaminadas hacia un escenario positivo. Entonces, como contexto, en el primer acto, digamos, como si esto fuera una obra, Coca-Cola acuerda un patrocinio en la Eurocopa. Es importante destacar que esto es un evento deportivo y los eventos deportivos tienen una relación directa con cuestiones saludables, hacer ejercicio, el bienestar emocional, otras cuestiones, ¿no? Entonces es importante tocar este punto aquí porque tiene que ver con la visión de Coca-Cola y vamos a ver cómo se asocian y cómo eso también provoca que la marca tenga una reputación negativa, por lo menos en este caso en específico. El segundo acto, Cristiano Ronaldo, que es un futbolista de talla internacional y que también es importante mencionar que no solo es un futbolista, sino que es un influenciador. Es decir, tiene una serie de seguidores, no solo en lo análogo, sino también en lo digital, que nosotros le llamamos a eso porra digital, es decir, aquellos que siguen a Cristiano Ronaldo, que cualquier acción que él realice la van a repetir o incluso la van a tomar de manera positiva o en el caso de Coca-Cola, en contra de la marca. Entonces, Cristiano Ronaldo asiste a esta conferencia durante la Eurocopa y aparta de la cámara cuando llega a sentarse a la conferencia, toma 2 Coca-Colas que estaban al frente porque son patrocinadores de la Eurocopa, las aparta y hace un gesto diciendo que no y dice agua. Pues ¿para qué? Para sugerir que quienes lo están viendo tomen agua, no refresco. Esto tuvo un boom a nivel internacional. Se dio el video de Cristiano Ronaldo y después, unas horas después, ya era conocido a nivel internacional lo que había sucedido con Cristiano Ronaldo. Pero lo más relevante de esto es que los medios de comunicación a nivel internacional retomaron esta acción de Cristiano Ronaldo diciendo que había provocado una caída a las acciones de Coca-Cola. Después hubo una explicación de que no se trataba de eso y que no estaba relacionado. Sin embargo, nosotros hemos hecho mediciones de valores de marca y hemos visto que las acciones que tienen un impacto en digital o las acciones de este tipo a través de influenciadores sí tienen un impacto en las acciones de la marca o incluso en las ventas. Se los podría decir, por ejemplo, en la colaboración que hizo esta banda de K-pop que se llama BTS, conocida a nivel internacional, hizo una colaboración con McDonald's, hace esta colaboración. Yo después, en 7 años que he hecho análisis de medios digitales, nunca había visto una reacción de esa talla por parte de unos fans. E incluso esto provocó que crecieran por lo menos arriba del 40% las ventas de McDonald's y que incluso hace que la compañía quede ligada con una generación que está entrando, que ya es la que está tomando decisiones y que ya está empezando a trabajar, que es la generación Z, ¿no? Entonces, volviendo al caso de Coca-Cola, después de que los medios de comunicación retoman esta acción de Cristiano Ronaldo, hay un cuarto acto. Al día siguiente, en México, por lo menos, la empresa promociona el hashtag la mejor Coca-Cola de todas para dar a conocer su nuevo producto, que era la Coca-Cola sin azúcar. Entonces, bueno, de entrada nosotros, entre las recomendaciones que hacemos es que las empresas deben de tener en cuenta lo que sucede en su contexto digital, el impacto que se tiene para poder tomar decisiones o incluso parar campañas de publicidad que tengan, porque puede llegar a suceder lo que tenemos del lado derecho. Aquí podemos ver cuál fue la afectación a la reputación de Coca-Cola. La mejor Coca-Cola de todas, que fue un hashtag pagado como trending topic de Twitter,
nos dimos cuenta que solamente el 31% de los mensajes que se relacionaron con ese hashtag fueron positivos. Es decir, lo retomaron, la gente comenzó a decir que qué bueno que la empresa estaba sacando un producto sin azúcar, que es diferente a la Coca-Cola Cero. Este producto sin azúcar, porque pues bueno, ya están viendo por unas cuestiones de salud y cosas relevantes relacionadas al bienestar de su consumidor, ¿no? Y el 69% de los otros mensajes estaban relacionados con la acción de Cristiano Ronaldo, porque la gente se quedó, los seguidores de Cristiano Ronaldo y quienes leyeron a los medios de comunicación, se quedó con este mensaje en la cabeza, es decir, Cristiano Ronaldo quita 2 botellas de Coca-Cola para que no las consumas porque tienen un alto contenido de azúcar, ¿no? Entonces, este 69% de negativos, si la marca no hubiera promocionado este hashtag un día o un par de días después, no hubieran tenido este 69% negativos porque estaba latente el tema. Y adicionalmente, si revisamos específicamente el tema de Cristiano Ronaldo y la caída de las acciones, por lo menos el 82% de los mensajes eran negativos hacia la marca, únicamente un 18% era positivo, y eran algunas personas que comentaban que esto era promocionado por la competencia de Coca-Cola, porque Cristiano Ronaldo en algún momento había tenido un contrato con ellos, y pues defendían a Coca-Cola, pues siendo que tienen un alto grado de alineación con la marca, forma parte de su día a día y pues defendieron algo que les gusta, ¿no? Entonces, esto es como un contexto y ahora vamos a ver por qué a Coca-Cola le sucede esto para entender en la profundidad por qué es importante tener una alineación de la visión y la misión de las empresas. Entonces, vamos a ver este gráfico, ahora lo voy a explicar. En lo que es la información relacionada con las empresas o lo que forma parte de su contexto, tenemos todo esto que vemos aquí. La reputación de las empresas está determinada por la alineación con sus atributos, que son las promesas de la marca. Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, ellos tienen la promesa de que van a ser sustentables, por ejemplo. También tienen la promesa de refrescar a las personas. Eso es parte de sus atributos y es parte de las promesas de la marca. Pero tienen una misión y una visión que vamos a ver más adelante y que vamos a estructurar en el por qué falla y por qué esta desalineación es lo que hace que el caso de Cristiano Ronaldo tuviera un alto impacto y otros casos relacionados con esta empresa. Y al centro tenemos, en este caso, a Coca-Cola Company. Tomamos Coca-Cola Company y no específicamente la de México porque fue un caso internacional, eso es importante acotarlo. Y bueno, ellos pertenecen a la industria de las bebidas. Esa es su industria, ese es su mercado y ahí es donde hay ciertas tendencias. ¿Cuáles son las tendencias que hemos venido viendo que va creciendo en los medios digitales y también en lo que llamamos análogo? Es evitar las bebidas azucaradas. ¿Por qué? Porque hay una relación entre las bebidas azucaradas y distintos productos que tienen un alto contenido de azúcar y que se relacionan con la diabetes y específicamente en México, siendo uno de los referentes en cuestión de diabetes y de obesidad, pues resulta un tema relevante esta tendencia. Y bueno, tiene una competencia que en este caso estamos poniendo a una de las más obvias, que es Pepsi. Y los stakeholders que participaron en este caso en específico, Coca-Cola como empresa, Cristiano Ronaldo, la Eurocopa, que aunque no es una persona, sí es un evento que se convierte en un stakeholder y es relevante para el estudio del caso, y los activistas. ¿Qué sucede? Que también hay unas circunstancias, es decir, todas las empresas deben de tomar en cuenta lo que estamos viendo aquí. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su misión? ¿Cuáles son sus atributos? Pero también tomar en cuenta a qué industria y qué mercado pertenecen, cuáles son las tendencias que vienen determinadas en ese mercado, quién es tu competencia y qué está haciendo tu competencia, qué tendencia trae. Los stakeholders también es importante entender cuál es su tendencia,
hacia dónde están mirando, cuál es el cambio que están teniendo en su comunicación o en lo que ellos están posicionando. Y las circunstancias que también son relevantes, pues es relevante tomarlas como parte de este contexto, porque en este caso específicamente, pues teníamos un evento deportivo y adicional sucedió la acción de Cristiano Ronaldo. Pensemos de entrada en esa disonancia. Es un evento deportivo, el deporte está asociado con la salud, y hay una empresa que forma parte del mercado de las bebidas y que tiene una alta relación con cuestiones de azúcar y a su vez con diabetes, y hace un posicionamiento en este evento y bueno, ¿no? Casi que es una crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque está tratando con stakeholders que se dedican a cuestiones de salud, ejercicio, nutrición y otras cuestiones. Tienes un producto que no concuerda con eso, lo promocionas en un sitio que está enfocado a, sí, entretenimiento por un lado, pero también tiene una relación con salud. Entonces, ¿qué sucede? Pues Cristiano Ronaldo toma tus botellas, las quita y le dice al público que tomen agua. Ahora, el concepto agua es muy relevante porque es tomar agua, pero también tiene una relación con una problemática que traen múltiples empresas y es el uso de agua para la generación de sus productos, que también es otra cuestión que se toma del lado del activismo y que tiene un propósito muy importante relacionado con el ambiente y las afectaciones que puede tener con todos, ¿no? Y una cuestión adicional que cada una de las empresas debe de tomar en cuenta es el nivel de reconocimiento que tiene la marca. Entonces, en el caso de Coca-Cola, sabemos que es una empresa reconocida a nivel internacional. El impacto que tienen sus acciones o sus actividades de posicionamiento, por supuesto que son a nivel internacional. Y por lo tanto, al tener un mayor reconocimiento, un mayor posicionamiento, una reputación que ya está puesta en la realidad, entonces la hace más vulnerable. Entre más conocidas a nuestra empresa, entre más publicidad le hagamos, entre más acciones de posicionamiento realicemos, más vulnerable va a ser nuestra empresa y va a ganar detractores. Hay una cosa importante y es que los detractores son necesarios. ¿Por qué son necesarios los detractores y por qué es necesario el activismo? Porque tenemos que entender si lo estamos haciendo bien o no. Alguien nos tiene que decir si vamos por el camino adecuado en función de nuestra visión o no vamos por el camino adecuado, y en el caso de que no vayamos por ese camino, cómo lo podemos medir y cómo podemos determinar que esto es lo que tenemos que hacer o tendríamos que cambiar nuestra estrategia, ¿no? Y las empresas que tienen un menor nivel de reconocimiento pues son menos vulnerables porque son menos conocidas, la gente no las identifica de primera instancia, entonces no pueden hacer una asociación entre su visión y las acciones que están realizando y por lo tanto no existen críticas. Pero sí, el objetivo, que es el objetivo de todas las empresas, vender más y ser más conocidas, pues entre más te vayas haciendo conocido, más vulnerable vas a ser a los detractores, ¿no? Y por eso es que recalcamos que entre más visible es una marca, existe mayor probabilidad de que obtenga detractores que puedan llegar a afectar su reputación. Entonces, esto tomando el caso de Coca-Cola. Ahora, ¿qué sucede? ¿Y por qué se ve afectado la reputación de Coca-Cola en este caso? Primero, porque hay una disonancia entre lo que es su visión, los atributos, es decir, las promesas que tiene con la gente, y sus acciones. Cuando hay esta discrepancia, cuando no están ligados y cuando no están pensados para poder realizar acciones en función de tu misión o de tu visión, entonces tienes una reputación negativa. ¿Por qué? Porque de entrada no hay una concordancia entre ello, no estás realizando acciones que estén en función de tu visión, de tu misión y de tus atributos y no tienen un propósito que esté enfocado en el beneficio de tu mercado. Entonces, eso tiene un alto nivel de relevancia en lo que son los medios digitales, en todo lo que se hace el posicionamiento, pero como les decía,
los medios digitales forman parte de la realidad, entonces es algo altamente relevante para las decisiones que toman las empresas. Y por el otro lado tenemos lo que nos llevaría a tener una reputación positiva, es decir, que tu visión, tu misión y tus atributos estén perfectamente alineados y que vayan en función de las acciones que estás tomando, o que tus acciones vayan en función de esa misión, de esos atributos y de esa misión. Entonces, esto te puede empujar a que tengas una reputación positiva. Entonces, vamos a verlo específicamente cómo sucede en el caso de Coca-Cola. La visión de Coca-Cola Company, la tradujimos porque estaba en inglés, la que está específica en México cambia un poquito, pero esta es la visión que tiene Coca-Cola Company dada de alta en su página oficial. De ahí obtuvimos esta información. Entonces, primero voy a leer la visión completa y después la vamos a ir rompiendo en partes y les voy a explicar por qué sí cumplen con una parte y no cumplen con otra. Entonces, ellos afirman que su visión es crear las marcas y la selección de bebidas que la gente adora para refrescar su cuerpo y su espíritu, y hacerlo de forma que se cree un negocio más sostenible y un mejor futuro compartido que marque la diferencia en la vida de las personas, las comunidades y nuestro planeta. Lo que está marcado en gris no lo vamos a tocar porque entraríamos en temas de otro tipo de activismo que tiene que ver con realmente qué tan sustentables son, qué tan sostenible es su negocio y también las afectaciones que tienen con el ambiente. Y la verdad es que podríamos estar horas hablando de ese tema, pero vamos a concentrarnos en la primera parte. Ellos afirman que su visión es crear las marcas y la selección de bebidas que la gente adora. Esto lo cumplen. Bien lo sabemos la gente que consume Coca-Cola o que conoce a otros que consumen Coca-Cola, a la hora de la comida, en la cena o en cualquier momento, pues hay una Coca-Cola presente y además la marca en sus anuncios, en su publicidad, tiende mucho a hacer esta conexión emocional con la Coca-Cola, los recuerdos, las cosas que te traen, pues sí, recuerdos positivos, también las cosas que están asociadas con momentos que puedes generar en el futuro que sean positivos, o sea, tiene una alta relación con las emociones, que son, o con la risa, con el amor, o con otras cuestiones que la gente, pues al final hace que la gente adore a la compañía. Y es una adoración en el sentido de que la reconoce, la consume y además digamos que la quiere, porque la quiere como parte de su familia, como parte de los momentos que ha vivido en el pasado. Entonces, esta parte de su visión la cumplen al 100%. Pero luego dice que esto es para refrescar su cuerpo y su espíritu, para refrescar el cuerpo y el espíritu de la gente. Digamos que lo cumplen a medias. ¿Por qué decimos que lo cumplen a medias? Refrescar, si lo cumplen, si tú te tomas una Coca-Cola, un refresco, pues en primera instancia cuando te lo tomas sientes frescura, ¿no? Te quita el calor, hace que te sientas más fresco, entonces esa parte digamos que lo cumplen. Pero lo que sucede con Coca-Cola específicamente es que lo cumplen en exceso. El enfoque del posicionamiento y de las campañas de publicidad de Coca-Cola Company es vender más, no vender mejor. ¿Y cuál es la diferencia entre eso? Vender más tiene un enfoque en el que tú continúes consumiendo más Coca-Cola sin importar los efectos que pueda tener en tu salud. Ese es el enfoque de la publicidad de Coca-Cola hasta ahora. Sí hay algunos anuncios que han venido haciendo en algunos momentos relacionados con responsabilidad social, con sostenibilidad, pero no han logrado hacer una publicidad o hacer un posicionamiento que esté enfocado en por qué tienes que consumirlo moderadamente, porque eso sería pensar en su público. El público hoy está pensando en, ok, viene cada vez más la problemática de la diabetes y de otras enfermedades que son provocadas por el alto consumo de este tipo de productos. No es algo que digo yo, es una tendencia del mercado, es algo que vemos en los estudios constantemente.
Entonces, al cumplir esta parte de refrescar en exceso, pues tiene un impacto al final en la salud. Es decir, es tanta la publicidad que hay para que consumas Coca-Cola que el exceso del consumo de Coca-Cola te lleva a tener un impacto en la salud. Entonces, este exceso está provocando que poco a poco la marca se vaya degradando. ¿A qué nos referimos con que se vaya degradando? Todas aquellas compañías que no se adaptan a lo que vienen las generaciones actuales, no la que ya está ahora, por ejemplo, no específicamente en los millennials, sino en los centennials, por ejemplo, o en las generaciones que vienen más atrás. Lo que se tiene que revisar es cuáles son las tendencias, qué es lo que les importa, en qué se están fijando, por qué están dejando de consumir cierto tipo de productos. Entonces, si la compañía, en este caso Coca-Cola Company, no cambia su visión hacia tener un cierto grado de moderación en el consumo de sus productos, no va a demostrar que le importan sus consumidores. Y hoy, una cuestión altamente relevante para las generaciones es que demuestren que les importa. Les voy a dar otro ejemplo. El día lunes estuvimos hablando sobre un evento que se da a nivel internacional, que es el Met Gala. Es un evento de diseño de modas que ya tiene un reconocimiento a nivel internacional, y ahí apareció un personaje que se llama Billie Eilish. Billie Eilish es una cantante muy querida por la generación Z. Y ella hizo una declaración que fue retomada por PETA y por otros activistas, Greenpeace, etcétera, en el que dijo que le había pedido a Óscar de la Renta, un diseñador pues de talla internacional, que dejara de utilizar pieles en sus productos. Entonces ella les dijo, si tú no te comprometes a dejar de utilizar piel de animales en los vestidos o en la ropa que haces, yo no me voy a poner tu vestido. Si lo haces y te comprometes a hacerlo, entonces me voy a poner tu vestido. ¿Qué hizo Óscar de la Renta? Le hizo caso a un ícono de la generación Z, y ahora están retomando los medios de comunicación a nivel internacional. La generación Z ahora ve a Óscar de la Renta como un punto en el que dicen, ok, esta empresa se comprometió, le hizo caso a uno de nuestros influenciadores y ahora tiene una reputación positiva. Pese a que tienen todo un histórico en el que pues han utilizado pieles para diferentes productos o para diferentes diseños, y eso, digamos que cuando tú cambias esta visión, cuando cambias esa misión, o cuando tu propósito está en función de lo que tu consumidor te está pidiendo, entonces hay un cambio radical en la reputación positiva o negativa que tienes. Entonces, ¿qué tendría que hacer Coca-Cola Company? Pues hacer una lectura de lo que hay en las tendencias, de lo que está haciendo la competencia, de lo que le está pidiendo el mercado como tal, las nuevas generaciones, y hacer un ajuste a su visión. Entonces, ¿qué tendría que decir en esta visión? Pues bueno, las bebidas que la gente adora para refrescar moderadamente su cuerpo y su espíritu. ¿Por qué? Porque ahí ya estás dando a entender que te estás preocupando por la salud. O sea, sí consume mi producto, no quiero que lo dejes de consumir, pero si no te adaptas, entonces lo que vas a provocar es que la gente deje de consumirlo y pues va a tener una afectación en tus ventas. Si tú te interesas por lo que le importa a la opinión pública o lo que le importa a tu consumidor, entonces lo que va a suceder es que vas a tener una reputación positiva, vas a tener un cambio en tu propósito y vas a ir con la ola. Si no, te puede pasar como a muchas compañías que no se adaptaron a las nuevas tecnologías, a lo nuevo, y que tienen una degradación que se puede dar en años. Nosotros si vemos que si Coca-Cola continúa con esta visión y sin alinearse con sus consumidores, va a ir teniendo una degradación que eventualmente va a terminar con la compañía. Y una cosa que es importante es, no creamos que esta degradación sucede de un día a otro. Sucede en el transcurso de años, 10 años, 20 años, pero sí pueden llegar a desaparecer compañías si es que no adaptan esta visión a lo que les está diciendo la tendencia del mercado. Entonces, bueno, como parte de lo que tuviera que hacer Coca-Cola,
tiene que ver con esto. Hay que hacer una valoración de su reputación, es decir, cómo están hoy. Una fotografía de qué pasa, por qué les está pasando lo que les está pasando y entender exactamente dónde tienen la afectación positiva o negativa e identificar todo lo que tenemos aquí presentado. Primero se tienen que identificar en intereses y stakeholders que hablen de las promesas de la empresa, es decir, stakeholders que estén emitiendo mensajes en principio en medios digitales, pero digamos stakeholders en general, que emitan mensajes en función de los atributos, es decir, que alguien hable de la sostenibilidad o del agua, o que hable de la salud en función de Coca-Cola o de si están refrescando o no están refrescando. Después de que se hace una valoración de qué atributos están hablando, vemos esos atributos a qué objetivos corresponden de la compañía. Y una vez que tenemos determinados la alineación con esos objetivos, determinamos si esos objetivos están cayendo en escenarios positivos o negativos. Y al entender si caen más en escenarios positivos o negativos para la marca, entonces tenemos lo que le llamamos un valor de marca o una valoración de la reputación de la marca. Es decir, qué tan positiva es su reputación, qué tan negativa es su reputación. Entonces, cada uno de los stakeholders que nosotros vemos participando en las conversaciones emiten mensajes que están relacionados con los objetivos de la marca y con sus atributos y que caen en escenarios positivos o negativos que pueden afectar pues, a la marca en el presente o en el futuro. Entonces, esta valoración, pues, ¿cómo se realiza? La valoración, digamos que se cumplen todos los pasos que estamos viendo aquí. Aquí pusimos un ejemplo, ahora mismo lo voy a explicar. Entonces, las empresas tienen que primero hacer lo que nosotros le llamamos inteligencia etnográfica. El método etnográfico es algo que nos ayuda a entender la cultura pues de un país o de una comunidad, pero ya también se utiliza para entender el comportamiento de los medios digitales. Entonces, este método etnográfico tiene una inteligencia de diagnóstico, es decir, diagnosticar por qué les está pasando lo que les sucede. La inteligencia predictiva, que nos dice en función de la historia o en función de lo que le sucede en el presente, qué puede suceder en el futuro. Y la inteligencia descriptiva, que te va diciendo en tiempo real, pues qué es lo que te está pasando en este momento y qué decisiones tendrías que tomar en función de lo que tú establezcas. Una vez que tienes todos estos pasos de inteligencia de diagnóstico, inteligencia predictiva, descriptiva, obtienes una valoración de la reputación, es decir, qué tan positiva o qué tan negativa es tu reputación. Y una vez que hiciste una valoración de esta reputación, tienes que entender qué atributos son los que tendrías que cambiar para o modificar en tu visión para poder cumplir o caer en un escenario positivo o negativo. Entonces, aquí tiene que haber una alineación de la visión conforme a lo que te está pidiendo las tendencias hacia dónde va el mercado y lo que te está pidiendo tu consumidor, tu mercado meta o como le llamamos en cada una de las empresas. Con esto tiene que existir un planteamiento de objetivos y ese planteamiento de objetivos nos lleva a tomar acciones que se convierten en eventos que caen en un escenario negativo o en un escenario positivo. Volviendo al ejemplo del tema de Cristiano Ronaldo, Coca-Cola Company tenía una crisis de reputación por el video o por la acción que tomó Cristiano Ronaldo. Al día siguiente, la decisión que tomaron fue hacer un posicionamiento de la Coca-Cola sin azúcar. No detuvieron la campaña publicitaria de la Coca-Cola sin azúcar. Entonces, ¿qué sucedió? Que al final cayó en un escenario negativo porque traía muy latente lo sucedido con Cristiano Ronaldo y finalmente provocó que esta acción de posicionamiento o incluso que le podríamos llamar de contención de la crisis de Coca-Cola cayera en un escenario negativo. Pero si la empresa hace esta alineación de la visión y el planteamiento de objetivos que les comentaba hace un momento, va a poder determinar acciones que provoquen que estos eventos caigan o que se empujen hacia un escenario positivo. Entonces, cuando la compañía realice esta alineación de visión y plantee estos objetivos y que con eso determine acciones
que empujen a los eventos a estar en escenarios positivos, va a existir un posicionamiento positivo de la marca. Pero si no realizan todo este estudio, si no se sientan cada una de las empresas, ya no hablando específicamente de Coca-Cola Company, si no se sientan a hacer esta valoración, no van a entender en qué lugar están parados, cuál es la desalineación o el grado de desalineación que tienen entre la visión y el propósito que deberían de tener como empresas, y no podrían entonces tomar decisiones que lleven a acciones que conviertan lo que les está pasando en un escenario positivo en lugar de uno negativo. Entonces, el trabajo de las marcas el día de hoy tiene que ser para cambiar los escenarios, para que sus escenarios presentes y futuros sean distintos con acciones preventivas. Entonces, a manera de conclusión, tenemos 4 puntos principales. El primero, relacionado con que las reacciones digitales son parte de la realidad. Esto es lo primero que tienen que entender las empresas. Estamos viviendo en un momento en el que la realidad virtual nos dicta mucho de lo que nos sucede en lo análogo y mucho de las afectaciones a nuestra reputación. Entonces, las marcas ya no pueden permitirse no tener una medición de lo que sucede en digital en función con su marca, no pueden permitirse no tener un posicionamiento en digital. Entonces se tienen que adaptar a esto que no viene sucediendo desde los últimos años, ya lleva más de 10 años sucediendo toda esta revolución y que hoy en día ya se convierte en parte de nuestra realidad. Entonces, las marcas necesitan considerar todos los contextos para modificar o alinear las misiones y visiones y que tengan un propósito en beneficio de su mercado. Entonces, hay que entender al mercado, hay que entender el contexto y hay que entender la desalineación con la visión o la misión para poder tomar acciones que los lleven en un camino positivo. El segundo punto, cada una de las marcas debe tener esta capacidad de medir o de analizar cada evento. Como bien se los decía en un principio, yo soy una fiel creyente de que todas las decisiones que tomes sin haber medido o sin un dato, pues eventualmente te van a explotar en las manos. ¿Por qué? Porque no lo estás tomando con base en información que te diga hacia dónde van las cosas. Son cuestiones cualitativas o cuestiones de percepción que no te ayudan a poder enfocar las estrategias de tu marca en algo que sea positivo, que caiga en un escenario positivo. Entonces es importante analizar cada evento, determinar si va a caer en un escenario positivo o negativo y a partir de eso tomar acciones. Y estas acciones tienen que estar determinadas a partir de la inteligencia etnográfica, es decir, a través de la lectura del comportamiento de nuestro mercado, de nuestros consumidores, para con esto poder determinar acciones tanto presentes como futuras. Una de las claves también es la prevención, es decir, hacerlo de manera anticipada, no cuando ya tienes el problema, para poder tomar las decisiones en el momento correcto. Y finalmente, decirles de manera general que los escenarios se modifican trabajando en objetivos que determinan acciones para actuar oportunamente. Es decir, haces una lectura, obtienes el nivel de afectación a tu reputación, qué tan alineado o desalineado estás de tu contexto y de tu mercado, y a partir de eso estableces objetivos que empujan acciones para que puedas actuar oportunamente y para que caigas en escenarios positivos o negativos. Les agradezco mucho el haber escuchado esta sesión. Como último punto, nosotros somos un ejemplo de cómo se puede hacer una alineación con tu visión. Pueden entrar a nuestra página y pueden ver nuestra visión de los 999 años, que es un ejemplo de cómo se tiene que ir haciendo una alineación con lo que está sucediendo en el contexto de la actualidad y de lo que forma ya parte de nuestra realidad, y que también puedan entender pues todo lo que se da en relación con esto y cómo está construida una visión en función de un contexto y de lo que es la tendencia del mercado. Muchísimas gracias por escucharme. Creo que ahora pasaremos a preguntas. No sé quién las va a estar moderando. Sí, gracias. Ade, no sé si tengas alguna documentada, sino para darle la palabra a quien tenga la
¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pero esta es como más histórica. Recuerdo Sí. que hace muchos años hubo una farmacéutica que en una producción de X medicina, hubo algún daño en un lote en específico. Entonces tuvo que avisar que tenía que retirar X número de fármacos o medicinas del mercado, y creo que eso, bueno, de momento pues fue un efecto negativo, porque pues como en una producción pudiera haber algo pues mal hecho o de mala calidad, pero el efecto, al final tuvo un efecto positivo porque es una empresa que se responsabilizó pues por ese daño. Aquí, ¿cómo sería la aplicación de este efecto? Digo, ya es algo muy, muy viejito, recuerdo que tiene más de 20 años este caso. Era el famoso Tylenol, el gringo. Sí, Claro. sí. Ok, mira, en ese caso, una cuestión importante también del contexto es poder entender los diferentes eventos que ha tenido la compañía. Hace 20 años no tenían este efecto en la parte digital, pero sí pueden entender a través o podían entender a través de encuestas o a través de las ventas o otras cuestiones más tangibles, si habían tenido una afectación en su reputación o no. En este caso, trayéndolo a la actualidad, si sucediera esto con una farmacéutica en las mismas circunstancias, digamos que lo primero que tendrían que hacer es efectivamente avisar. Cuando son cuestiones que tienen una afectación o que tú sabes que van a tener una afectación en la gente y que va a pasar sí o sí, lo primero es avisar, o sea, anticiparte a que alguien pueda decir en medios digitales, es que me llegó esto y no sé, me enfermé y me sucedieron todas estas cosas y te genere toda una cuestión negativa. El que tú actúes antes es el llenado del vacío de información. Pero una vez que la empresa haya emitido ese comunicado, tiene que medir si ese comunicado se está retomando de manera positiva o negativa. Ya que tienes una medición de si es algo positivo o algo negativo, puedes tomar la decisión de si tienes que hacer una mayor difusión de esto o tienes que cambiarle el sentido al comunicado que tú emitiste, o incluso tienes que hacer contacto ya con otro tipo de personajes que te ayuden a, sobre todo, pues cumplir tu objetivo principal, recuperar el lote si es que ya lo tienen en sus manos, ¿no? Una vez que cumples ese objetivo, se tiene que ir revisando si la empresa va teniendo una afectación en la reputación ya como parte de su normalidad, y si es el caso, entonces hay que revisar si es algo que sucede de manera constante y la opinión pública ya lo tiene en cuenta, y a partir de eso pues podrían hacer un ajuste pues a sus objetivos para poder caer otra vez en un escenario positivo. Gracias. Mientras, si no hay alguna otra pregunta. Mira, Mario Bata, adelante. Gracias, Juan. Me gustaría hacer una pregunta muy breve a la ponente en relación con 3 casos yo particulares que conozco y que me pudiera dar una semblanza muy general de ellos. Recientemente escuché que esta afectación en grandes marcas ha sido visible en Volkswagen cuando tuvo algún problema con un modelo de sus vehículos, y que afectó también de manera importante pues su producción e incluso la credibilidad que las personas tenían dentro de esta marca. Otro ejemplo que yo visualizo muy recientes, o bueno, en época de Peña Nieto, lo que tiene que ver con Peñafiel, que también hablaba acerca es decir, ¿cómo decirlo?, del proceso y de los ingredientes que involucraba el elaborar un producto también de alto consumo dentro de nuestra sociedad, y también tuvo una afectación muy importante. Y muy recientemente el caso de Lala, donde también se puso en entredicho la elaboración de sus productos, bueno, la calidad de la elaboración de sus productos,
y recuerdo perfectamente que esto también afectó la marca potencialmente, incluso en esos días en donde estuvo la noticia en los medios, pues prácticamente las personas dejaron de consumir sus productos en los centros comerciales hasta en tanto realizaran una aclaración sobre pues, sobre esta nota o sobre este comentario que tuvieron a bien hacer los medios de comunicación. Entonces son como tres casos muy recientes, sé que es muy amplio poder platicar de cada uno de ellos, sin embargo me gustaría como conocer de manera genérica cómo es que se resolvieron o cómo es que se atendieron para que las marcas hoy se mantengan al menos estables. Gracias. Claro que sí. Como bien dices, son tres casos que tuvieron circunstancias distintas. En el caso de Volkswagen, un poco rápidamente lo que sucedió con ellos es que entraron en una etapa de crisis que fue el momento más alto donde se estaba dando todo esto. Y después tenían adicionalmente un contexto del sector automotriz, y es que también el sector automotriz está teniendo un cambio actualmente en todo lo relacionado con los híbridos, autos eléctricos, que es algo que viene no de ahora, sino que ya trae años, ¿no? Entonces tenían esa parte que inyectaba cuestiones a la parte negativa, adicionalmente ese caso. Entonces lo que sucedió específicamente con Volkswagen es que sí se quedaron con una cantidad de negativos constantes relacionados con eso. Cada vez que ellos emiten un anuncio publicitario con alguno de los modelos que se vio afectado, hay alguien que se acuerda de eso y que se los recuerda en los comentarios. ¿Qué hacen? Hay muchas estrategias. La verdad es que en este caso, pues lo que hace Volkswagen es focalizarse en los otros modelos, ¿no? Entonces, incluso una de las estrategias que pueden llegar a hacer las marcas es efectivamente, dejas de hablar de esos modelos, dejas de hablar específicamente sobre eso y te concentras en otros. También si haces una lectura de tu mercado, entonces lo positivo sería ajustar tu visión para que no solo sea vender más automóviles, sino que sea vender más automóviles que no tengan un impacto importante en el medio ambiente. Si hacen este ajuste, pues van a encaminarse hacia un escenario todavía más positivo, ¿no? El caso de Peñafiel específicamente, ahorita rápidamente hice una búsqueda de su visión. Ellos lo que tienen como su visión es una bebida para cada necesidad disponible en todos los lugares donde la gente compra y consume. Nuevamente volvemos a que las marcas y las empresas tienen un enfoque en vender más, en que lo tengas disponible. Pero hoy ya no se trata de tenerlo disponible, se trata de si tu producto tiene una afectación en mi salud, en mi día a día y en otras cuestiones que son más relevantes y que, pues bueno, cada vez van teniendo un mayor grado de relevancia, ¿no? En el caso de Peñafiel específicamente también hubo toda una asociación efectivamente con Peña Nieto y que incluso se convirtieron en memes y otras cosas. ¿Qué pasa con el humor? Y te puedo dar un ejemplo. El Palacio de Hierro hace poco sacó una publicación donde les decía a los usuarios, mándennos una foto con su bolsa amarilla del Palacio de Hierro. Y lo tengo muy presente porque yo, que me dedico a analizar datos, ese tipo de cuestiones me dan curiosidad y me metí a ver los comentarios, que es un poco lo que le pasó a Peñafiel. El mexicano tiene este humor constante, tiene el tema de los memes. ¿Qué hicieron? Les pusieron fotografías de todas las bolsas amarillas, del súper, de los pollos rostizados, de todo, ¿no? Entonces yo leí los comentarios y como mexicana me reí. ¿Qué hacía la marca? Solamente contestaba a aquellos que habían metido una bolsa del Palacio de Hierro. ¿Qué hubiera hecho yo? Sacar un meme. ¿Por qué? Porque estás tomando en cuenta lo que la gente te está diciendo y si se están yendo por el lado del humor, pues no te enojes, ¿no? Porque se notaba que la empresa no le daba ni siquiera like a los comentarios que eran de humor. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Cuál hubiera sido la mejor estrategia? Pues alinearte con lo que te están diciendo. En el caso de Peñafiel, si la gente se fue por el lado del humor, pues se pudieron haber alineado por el lado del humor. Es algo que se queda muy en la mente del consumidor y entonces hubieran focalizado el tema hacia allá y no se hubiera quedado con los negativos que les provocó otras cuestiones que sí el arsénico y diferentes cosas, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que lo leas en ese momento y que seas capaz de adaptarte a lo que tu consumidor te está diciendo. La mayoría de las marcas no lo hace. El Palacio de Hierro es un gigante, no lo hacen
y los consumidores eventualmente pues se los recriminan. Algo muy parecido a lo que sucedió el fin de semana con Bancomer, donde Salinas Pliego decía que todos los usuarios de Bancomer estaban como con un tanque de oxígeno, y él lo publicó para la Banca Azteca, es decir, para promocionar Banca Azteca. Lo tomó con humor, es decir, vio los comentarios y lo tomó con humor. Sí, y esa es una de las estrategias. Tienes algo negativo en tu competencia, tú publicas algo con humor o con algo que pueda atraer a la gente hacia ti y seguramente lo logran, ¿eh? Entonces, si eres el Palacio de Hierro y ves esos comentarios, pues les das likes a los de las bolsas, te ríes, le haces comentarios, le sigues la conversación. No te enojas y solo le das likes a lo de tus bolsas y continúas con algo que es pues acartonado, ¿no? Que está forzado cuando la gente te está pidiendo otra cosa. Gracias. A ti, gracias. Ingrid, quisiera yo comentar algo también muy rápido antes de terminar, porque ya estamos en tiempo, aprovechando ser la última pregunta. Fíjate que yo lo que me da miedo son los influencers que muchas veces no van por buena lid. Por ejemplo, cuando un influencer va en contra de un refresco, pues que el refresco en cierto sentido es malo, bueno, pues como que lo acepto, ¿no? O un influencer que va en contra del cigarrillo, que es malo. Pero, por ejemplo, ayer salieron memes en contra de la charrería. Ayer o antier fue el día del charro, de la charrería mexicana, y no faltaron quien quiere boicotear temas culturales. A mí me parece mal. Tratando de decir que la charrería no debería existir, igual que los gallos, las peleas de gallos que están de nuestra, los toros, también nuestro, y son temas culturales en donde dices, ¿cómo le hago caso a estos influencers que pues quieren? Bueno, siento yo que es boicot. Entonces, ¿cómo le haces ahí en una situación así? Con humor, no sé si lo puedas tomar. Y en un momento dado son tan fuertes los influencers que pueden acabar con la charrería, con las peleas de gallos, con los toros, con las ferias importantes como la Feria de Aguascalientes, que le da ingresos al Estado por todo el año. Cosas muy culturales de los mexicanos. Estoy de acuerdo que puede que estemos mal, ¿eh? O sea, puede ser que los charros maltraten a los animales por los caballos. No sé, lo que tú quieras, pero salió ayer. ¿Y qué haces con influencers de ese calibre? ¿Te haces guaje? ¿Les haces caso y revientas o sea, le haces caso a tu mercado? ¿Qué haces? Mira, el caso que comentas ahora tiene que ver también con una problemática que se tiene, sí, con temas culturales y de tradiciones. De hecho, España ya lo ha venido viviendo con todo el tema de los toros. Es una cuestión cultural, forma parte de las tradiciones, pero quienes están el día de hoy empezando a formar lo que va a ser la cultura y las tradiciones del futuro son las generaciones que te están pidiendo que cambies eso. Ahora, lo que piden es un cambio, no piden que desaparezcan. Entonces... No, ahí sí no estoy de acuerdo. Están muy claro que quieren, o sea, lo que piden es que desaparezcan precisamente. Nunca, sí. Ese sería ideal, un cambio, pero no. Sí, a lo que me refiero es que tú tienes la oportunidad de generar un cambio y evitar que desaparezcan. Si no haces nada, van a desaparecer. ¿Por qué? Porque las generaciones que vienen ahora tienen un alto grado de enfoque en el tema de los animales. No es algo que es de ahora, lleva por lo menos 10 años sucediendo, pero hoy es cada vez más fuerte. También lo vemos, por ejemplo, con otra cosa más simple que es el lenguaje inclusivo. Va a cambiar. Y va a suceder. ¿Por qué? Porque las generaciones lo están pidiendo. Entonces, me iría con el ejemplo que comentaba hace un momento de Oscar de la Renta y Billie Eilish. Ellos utilizaban pieles en sus productos.
Entonces, toda la industria de la moda ha tenido que venir cambiando eso, esa materia prima ya no la pueden utilizar porque aquella persona que dice que hace pruebas en animales o utiliza pieles de animales, pues es castigada en las redes sociales por influenciadores y han venido pidiendo un cambio o que se elimine. Entonces, en el caso de la industria de la moda, pues digamos que lo tienen más fácil porque significa quitar los productos y hacerlos diferente. En el caso de la cultura es mucho más complicado porque significa quitar una tradición. ¿Qué es lo que tendrían que hacer pues los gobiernos o quienes están en pues en los comités de todas estas cuestiones culturales? Revisar qué es lo que más les importa y sí buscar hacer un acuerdo que genere un cambio para que se adapten. Si no se adaptan, van a desaparecer, te lo puedo decir, van a desaparecer. Entonces, no queremos que desaparezcan porque forman parte de nuestras tradiciones, pero ¿cómo adaptamos esas tradiciones a lo que te está pidiendo las nuevas generaciones? Porque finalmente ellos van a generar las tradiciones del futuro. Entonces, ¿qué haces con el influenciador? Escucharlo, revisar qué impacto tuvo y si es 1, 2, 3, 4, 5 influenciadores y quiénes son. Los identificas y tienes una escucha directa, no solo lo que te dicen en medios digitales, sino una escucha directa y un entendimiento de exactamente qué es lo que quieren. Puede ser que no sea un cambio, yo no quiero que desaparezca, ok, no puede desaparecer porque es una tradición, pero ¿qué tendríamos que hacer nosotros para que cambie y que tú lo aceptes? Ah, pues mira, que me asegures que los caballos están en ciertas condiciones, que no los maltratan, y que entonces demuestres que lo que estás haciendo no tiene un impacto negativo, pues, en los animales. Entonces, eso es una parte de lo que se tiene que hacer. Es todo un trabajo que ahorita se dice en un minuto, pero es trabajo de años. No es algo que cambia de un momento a otro. Tampoco te puedo asegurar que por un influenciador, 2 o 3 vayan a cambiar de un momento a otro, sino que, como se los decía con Coca-Cola, es una degradación que sucede en un transcurso de hasta 10 años, 20 años. ¿Puede llegar a desaparecer? Sí. ¿Cómo va a desaparecer si no te adaptas o si no cambias escuchando lo que te están pidiendo? Muy bien. Pues tristemente vamos a tener que modificar nuestras tradiciones mexicanas, ya sin gallos, sin charrería y sin toros, para escuchar a los influencers. Pues sí, yo diría no razón, solo a los influencers, sino a la opinión pública en general. A la opinión, sí, a lo que, como tú dices, a lo que dice el mercado, ¿verdad? Exactamente, lo que porque si escuchas solamente al influencer, escuchas a un grupo de personas, tendrías que ver si ese grupo de personas sí lo convierte en algo general y en eso concentrarte. Sí. Por cierto, en los últimos años, la Feria de Aguascalientes ha ido creciendo y ha generado más dinero. Entonces, probablemente la gente de Aguascalientes diga, pues no me interesa lo que digan los influencers, yo sigo creciendo en mi... Bueno, en fin. Sí, hay que hacer una lectura del nivel de afectación que tienen. Bueno, muy bien. Por mi parte, ya quedo agradecido como la persona que preguntó la última pregunta, pero además terminar la sesión y agradecerte, Ingrid, tu magnífica ponencia, y me gustaría que Eduardo Consuelo, nuestro presidente, diera las últimas palabras. Adelante. Gracias. Gracias, Ingrid. Millán. Hay que presentar... Ade, ¿puedes poner la constancia, por favor? Y esa la entregas, Millán. Sí, cómo no. ¿Me ayudas a entregarla? ¿No la pone? Sí, si quieres, mientras la pone. Bueno, agradecido con todos los socios de IMEF Universitario y Empresario su participación. Gracias, Ingrid. Gran ponencia con este tema que es de actualidad. Y como anuncio parroquial, para el 23 de septiembre próximo, el jueves,
a las 19 horas tenemos evento técnico. Será la tecnología de grafos como apoyo a procesos de investigación de fraude y prevención de legitimación. Oye, ya estoy, estoy a ir a clases de lectura. De capitales de banca. El ponente es el director de industria de financiera de Oracle. Yo diría que si no entendieron lo que dije, pues los invito al evento para ahí entenderlos todos juntos. Muy bien. Bueno, aunque no Le echo la culpa a los lentes, ahorita la lectura. Ah, mira, aquí está. Aquí está. Gracias. Me permito leer la constancia. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, del Grupo Estado de México, otorga la presente constancia a Ingrid Anaí Álvarez Rivadeneira por su destacada participación como expositora en el evento Reconocimiento y Reputación Digital de las Marcas, impartido el 15 de septiembre del año 2021, firmado por nuestro presidente Eduardo Consuelo Rodríguez, presidente de nuestro grupo. Se te hará llegar este documento tanto de manera electrónica como física, Ingrid, y muchas gracias por tu participación, y a Carlos Chávez de Icaza por nuestra invitada, que es parte del equipo de la empresa. Muchas gracias, Carlos, también. Pues muchas gracias a ustedes. Fue un placer estar aquí presentando y me alegra que haya sido de utilidad la información. Sí, padrísima. Muy bien, pues con esto terminamos la sesión. Muchas gracias por su participación y los invitamos para el próximo, ¿qué dijiste? Próximo jueves, desde mañana en 8. Jueves 19, ¿no? No, jueves 20. Jueves 23 de septiembre. Jueves 23 de septiembre. Muchas gracias. Que les Gracias, vaya bien Millán. a todos. Gracias, Daniela. Gracias a todos los socios. Gracias, saludos. Ingrid, Daniela, gracias. Gracias. Hasta luego. Vámonos al grito más tarde. Órale. Sí, hasta luego. Bye.